a los derechos humanos. En la última clase estuvimos analizando cuáles eran pues esos antecedentes históricos que, pues, que permitieron dar origen a lo que son pues los derechos humanos como tales. Cuáles habían sido cada uno de esos procesos históricos que permitieron definirlos. El papel que tuvo, por ejemplo, en el caso de los persas, con lo que es pues el primer antecedente histórico que nosotros tenemos referencia, con lo que es el cilindro de Ciro. Luego teníamos los otros antecedentes que se dieron en el resto de Europa y que fueron una notable contribución. Vamos a anotar aquí. Un segundito. Una notable contribución para lo que fue este proceso. Sin embargo, cuando nosotros ya, Francisco el Cerro, vamos a ver. Vamos a anotarlo. Cuando nosotros hablamos ya explícitamente, ya en relación a lo que son ya los derechos humanos como tales, porque recordemos que los antecedentes o todo lo que vimos anteriormente son antecedentes. Todavía no son o no estamos hablando propiamente dicho de la conformación de estos derechos como tales, tal y como los conocemos hoy en día. Entonces, para ya empezar a hablar ya de lo que es o lo que es en relación a lo que son derechos humanos como tales, universalmente hablando, aquí comenzamos a hablar de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue producto de la lamentable, vamos a emitirlo, vamos a ver, Ramón, vamos a anotarlo. Juan David otra vez. Entonces, recordemos y veamos cómo se van dando las cosas. Producto de esta situación lamentable, que fue los sucesos derivados después de la Segunda Guerra Mundial. Profe, Ajá. he tenido algún que otro programa con mi computadora, así que Sí, no se preocupe. si ve los dispositivos es que la computadora todavía no ha sacado. No, no hay problema. Entonces, veamos lo que pasa durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fue un acontecimiento bélico desastroso para la humanidad. Desastroso en términos de lo que es la cantidad de destrucción que generó. El enfrentamiento de lo que son, pues, dos bloques de potencias. Por un lado teníamos a los aliados y por otro lado teníamos a los países del eje. Teníamos la locura de lo que era pues el nazismo, en lo que era el Tercer Reich, y cada una de las atrocidades que se dieron. Profe. Ahora, y que aquí también, y es una de las cuestiones también que, bueno, no sé cómo lo podría
es una, bueno, sería una reacción hipócrita también, porque las atrocidades en cuanto a magnitud y en cuanto a brutalidad, las que más se dieron fue durante el periodo de colonización. El mayor holocausto que se dio en la historia fue el que pasó en América. Pero bien, entonces a raíz de esos hechos, ya después de la Segunda Guerra Mundial y en la recién creada ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, los países del mundo se reúnen. Se reúnen para promulgar un pacto o un documento en el cual se establezca por escrito cuáles son los derechos que nosotros tenemos como seres humanos y que por consiguiente esos mismos no deben de volverse a vulnerar. Dígame, Ramón. Ah, que me iba a decir que no olvidemos el Imperio de Japón. Sí, por eso hablo de los países del eje, pues. El eje también estaba integrado por Japón. Entonces, todas las atrocidades que se dieron, todas estas atrocidades, los campos de concentración, la cantidad de muertos. Bueno, también hay que hablar de las atrocidades que cometieron los aliados, pues. Los bombardeos interminables sobre Berlín. O sea, aquí era algo, era la guerra total. O sea, aquí no hay ni ganadores ni vencedores. En una guerra todo pierde. Entonces, producto de esas situaciones que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, motivó a los países, motivó a los países para reunirse y lograr concretizar lo que es este documento, en donde ya se establecían esos derechos pues tan fundamentales a los que nosotros vamos a admitirla, Crystal. Tan fundamentales a los que nosotros tenemos la potestad de poder pues gozar de ello. La declaración consta de lo que son pues 30 derechos y prácticamente pues es el documento más traducido en el mundo. Tiene razón de ello por el hecho de que recordemos que tiene que estar pues presente en cada uno de los dialectos y lenguas pues, de los diferentes países que integran el concierto de las naciones. Ahora, este documento que se crea y que es producto de lo que es pues una promulgación de las Naciones Unidas, a partir de este documento también comienzan a surgir y comienzan a tener vida las principales organizaciones de derechos humanos que conocemos en el mundo. Porque la base sobre la cual se sustentan todas las organizaciones de derechos humanos en el mundo es en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por eso que vamos a tener y vamos a dividir en dos categorías las organizaciones, las de carácter internacional y vamos a agregar también las que son de carácter nacional en Honduras. Veamos las que son las de carácter internacional. En las de carácter internacional tenemos en total son dos entidades que son dependientes de la ONU. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas es una organización donde convergen los países del mundo con el objetivo de buscar problemas y soluciones a las diferentes
problemáticas que atañen a la humanidad. O sea, buscar consensos en el mundo, diálogos, puntos de concordancia en diferentes temas torales para la humanidad. Entonces, la ONU también tiene muchas dependencias que trabajan en áreas específicas. La FAO trabaja en la cuestión en lo que es la alimentación. La OMS, pues, en lo que es la parte sanitaria. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, en lo que es la parte económica. La UNESCO, en lo que es la parte de la educación. La UNICEF, en lo relativo a lo que son los derechos de la niñez. O sea, cada área tiene su margen o su área de trabajo. Y aparte también tenemos otras instituciones que son dependientes de la ONU y que se encargan de lo que es el área de los derechos humanos. La primera y la más importante que tenemos es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Podría decirse pues como la máxima entidad. Y es la institución más importante que tiene la ONU en relación a lo que es el área o el tema de los derechos humanos. Su función, en primer lugar, pues es garantizar que se protejan los derechos humanos en el mundo. Y el alto comisionado, jóvenes, tiene la potestad de investigar y de documentar situaciones que sucedan. Los países, recordemos que desde el momento en que un país es miembro de la ONU, aparte de gozar los derechos de formar parte de la ONU, también se incurren en responsabilidades. Y esas responsabilidades, pues, es cumplir con las reglas y los protocolos internacionales. Y si, por ejemplo, viene el alto comisionado y, bueno, se genera una situación de problemas o de violaciones de derechos humanos, manda una comisión para investigar, documentar y establecer, pues, las acciones pertinentes. Recordemos, el alto comisionado no enjuicia, no tiene esa potestad. Hay otras instituciones que sí lo tienen, que lo vamos a ver más adelante. La persona que actualmente está enfrente de esta organización es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet fue presidenta de Chile. Ella es la directora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta el día de hoy. También tenemos la otra institución que es dependiente de la ONU y que también trabaja en el marco de lo que es los derechos humanos. Tenemos el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo es una entidad que no es permanente durante todo el año, sino que se reúne anualmente. Ahora, el Consejo también tiene la facultad de examinar cuáles son las situaciones que requieren del trabajo en la cuestión de proteger los derechos en algunos de los países del mundo. O sea, en países que se den situaciones irregulares o que sean bastante complicadas, pues el Consejo tiene la potestad de intervenir. Puede designar comisiones, misiones de investigación, visitas de campo, para documentar y exponer la situación que se esté dando. El Consejo está conformado por 47 miembros, es decir, son 47 escaños. Y estos se someten a votación.
cuáles son los países que van a ocupar esas curules. Francamente, estas son las dos instituciones más importantes que tiene la ONU y que son dependientes de la ONU. Por ejemplo, ahorita la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la presidencia la ostenta Austria, con su representante que es Elizabeth Fischberger. Entonces, Elizabeth, hay otra cuestión también que debemos de tomar en cuenta. Una vez de que son elegidos los miembros no actúan en representación de su país ya. Automáticamente el concepto de nacionalidad de ellos ya no, sino que ya actúan en representación de la humanidad, es decir, de todos los países, porque se les ha otorgado un mandato. Pueden postularse candidatos de diferentes países, pero una vez ya ostentando el cargo, ellos no actúan como quien dice, yo represento a Austria o Bélgica, no. Aquí yo hago la referencia de que es porque el hecho de que ella es una de la candidata pues que tiene Austria. Pero una vez tomando posesión, ya ese concepto de nacionalidad ya no se aplica. Profe, Aquí la tenemos a ella. profe, Ajá. es como si fuera como un político que se encarga, no, como un policía que se encarga de hacer cumplir las normas. Uh-huh. Exactamente. Pero aquí hay que ellos se encargan por velar que se cumplan y que pues en el mundo tenga ese equilibrio. Obviamente sabemos la situación que hay en el mundo y muchas de las cosas o sea, se dan violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno. Recordemos que de una u otra manera también existen las limitantes, porque a veces hay dictaduras o hay gobiernos que no cumplen. Ahí es donde vienen otros mecanismos de presión, sanciones económicas, intervienen otros organismos de mayor peso. O sea, la máxima entidad, el centro de poder de la ONU está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está integrado por las potencias que fueron victoriosas durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, bueno, en un inicio la Unión Soviética, pero ahora es Rusia. Ahí lo integran los grandes del mundo. O sea, las superpotencias, los inamovibles. Y son permanentes, o sea, su curul es permanente, no es temporal y solamente es conformado por ellos. También está integrada China. China se ha ganado su puesto en el Consejo porque prácticamente ya en cuestión de pocos años ya va a ser pues la economía más grande del mundo ya, superando a Estados Unidos en términos de volumen, exportaciones, producción y todo eso. Entonces, el Consejo de Seguridad ya es como quien dice, es lo que está más, lo que está por encima de todo. Si el Consejo de Seguridad determina, bueno, se va a determinar que estas sanciones se van a aplicar. Se tiene que hacerse porque es la autoridad suprema que hay en la ONU. Ahora, en el Consejo de Seguridad acepta lo que son miembros, pero se le conocen como están en calidad de observadores y miembros temporales. Pero los miembros permanentes son esos. Esos son los miembros permanentes. Entonces, esa sería la última instancia.
Ahora, cuando hablamos de las sanciones que se le aplican a los países, bueno, son sanciones de carácter económico. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, puede ser que a se le establezca lo que es un bloqueo económico o lo que es un aislamiento, donde no se le permitan a las empresas del mundo comercial hacer negocio con ese país. Son medidas impositivas que muchas veces hacen retroceder. En algunos casos no. Porque, bueno, tenemos el caso de Irán. Irán, pues, se le han puesto sanciones económicas que son asfixiantes, pero no es por lo relativo a los derechos humanos, sino que es otra cuestión con su programa nuclear, que es pacífico, pues. Pero las sanciones que se le han aplicado son agobiantes para sus economías. En el caso de Irán, pues, hasta el son de hoy, pues, a cuestas las ha logrado resistir. Lo mismo Corea del Norte. Ahora, esos son los mecanismos, jóvenes. Pero hasta el punto de hoy no ha habido o no se ha llegado hasta ese extremo de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se preocupe por un tema de poca relevancia, o sea, porque para ellos, los temas centrales de ellos son temas más que todo geopolíticos. Ellos no se inmiscuyen en estas cuestiones. Para ellos esos son de menor índole. Como quien dice de segunda, según ellos, ya hay dependencias que hacen ese trabajo. Yo solamente lo manifiesto en el orden jerárquico. Entonces, esas son las dos dependencias, jóvenes. Ahora, aparte de estas dependencias por parte de las Naciones Unidas, también tenemos otros organismos que son, que su margen de maniobra de acción es en relación a la protección de los derechos humanos, pero que no dependen de la ONU, sino que son como ONGs internacionales, o sea, organismos no gubernamentales. Uno de ellos es Amnistía Internacional. No sé quién ha escuchado hablar de Amnistía Internacional. ¿Quién ha escuchado hablar? Vamos a ver, octavo B. Cívica. ¿Quién ha escuchado hablar? Jóvenes. ¿Nunca han escuchado hablar de amnistía? Profe, ¿verdad que defienden los derechos humanos? Exactamente. Alejandra, vamos a anotarla. Alejandra ya está anotada. Entonces, su fin supremo es ese, como lo dijo Alejandra. Su trabajo es defender los derechos humanos. La única diferencia es que estas no dependen de la ONU, son organismos aparte, pues, ONGs independientes. En el caso, cuando surge Amnistía Internacional, jóvenes, surgió en 1961 a raíz de que un abogado británico de nombre Peter Benenson hizo un artículo en relación a una situación que había pasado con unos estudiantes en Portugal, donde habían sido encarcelados solamente por brindar por la libertad de su país. Portugal en ese tiempo pues había una dictadura. Entonces, él publicó el artículo en relación a las injusticias que se le cometían con estos estudiantes. Y él lo publicó en el artículo en el diario El Observador. Este artículo generó como una especie de furor en el mundo y se comenzó a esto fue viral, se comenzó a viralizar, no como la manera como en las redes sociales, sino que es en medios de comunicación, radio, prensa. Eran los medios de ese tiempo. Entonces, eso comenzó a generar que se acaparara la atención de la comunidad internacional.
Y a raíz de eso, entonces se comienza a formar un movimiento internacional en defensa de estos jóvenes. Con el pasar del tiempo, este movimiento comenzó a tener más simpatizantes, se comenzó a estructurar, se comenzó a organizarse, se comenzó ya a definirse como una entidad. Y ya pues adquiere ya su propia personalidad. Y es cuando se le como ya se constituye como Amnistía Internacional. Está presente ya en más de 50 países, 150 países. Y el trabajo de Amnistía es hacer de que los derechos de las personas sean reconocidos. Y cuando se dan situaciones de violaciones a los derechos humanos, entonces lo que hace Amnistía que envía personas que van a investigar, a documentar, para luego hacer las denuncias a nivel público. Su Amnistía no puede enjuiciar ni puede emitir nada, o sea, ellos solamente se limitan a denunciar porque esa es la única herramienta que tienen, pues. Denuncian las cosas que suceden y obviamente pues que cuando está la denuncia, las entidades competentes para eso pues no tienen otra alternativa que tomar los casos para investigarlos y comenzar a establecer líneas de investigación. Entonces, Amnistía lo que hace es hacer públicas esas situaciones. Y Amnistía está conformada, jóvenes, por una junta directiva. Los miembros de la junta directiva se integran pues, por varios, son de diferentes países del mundo. En este caso, la presidenta de la junta directiva es Sarah Beamish. Aquí la tenemos. Y ahí está el logo de Amnistía Internacional. No sé si ahora ya se les hace familiar viendo el logo. Jóvenes, ¿habían visto ese logo en algún lado? No, profe. Bueno, pero ahí lo ven entonces. Y ella es Sarah Beamish, que es la presidenta actual de la Junta Directiva de Amnistía Internacional. Queda un minuto, si se corta, con el mismo enlace ingresa.